Sí, muy buenos días para todos. Quiero invitarlos en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, si es que no estamos en la madrugada, a que me acompañen. Vamos a ir juntos por un paseo a matar una de las más poderosas, gordas y saludables doctrinas de la enseñanza evangélica. Algo que ha hecho mucho daño a nivel mundial. ¿Y cómo haremos eso? Si quizás nosotros también, en un sentido, seríamos evangélicos. ¿Cómo haríamos eso? Y es muy simple. Vamos a dejar llevarnos por la Escritura, que es el baluarte, donde la iglesia evangélica tradicional se apoya, y por los cientos de doctrinas creadas por verdaderos ancianos, por supuesto, cabezones, que plasmaron las distintas denominaciones. Vamos a hablar de lo que hemos aprendido como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, llamada parupsia, pero hoy vamos a verla desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Quizás hemos estado viendo un poquito, porque las preguntas que se hicieron los sábados fueron como enfocadas a eso, a la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a ahondar un poquito más. Quizás nos vamos a quedar o por un buen tiempo vamos a hablar acerca de esto, porque nos interesa, y vamos a mirar Tesalonicenses, vamos a mirar Mateo, vamos a mirar un pocotón de cosas, así como se supone que quedó claro con el asunto de las nubes. Pero como hice el domingo pasado con lo de la puerta y de las ovejas, vamos a dejar que el mismo Señor Jesucristo se encargue del asunto. Ya eran los tiempos finales, donde él ya se acercaba el tiempo donde él iba a morir por la humanidad. Y él fue muy puntual, con su doctrina, o con lo que les hablaba a los fariseos, fue algo que no dejó dudas para nosotros, sino que se preocupó por todos los detalles, muy detallista en este sentido el Señor, y no dejó nada al azar. Los que no entendieron, aún todavía lo vamos a ver un poquito bien, fueron los fariseos, fueron los discípulos de él mismo, que nunca entendieron el asunto. ¿Y por qué no entendieron? Vamos a mirar bien la historia de lo que él mismo nos explica acerca de su venida, ¿sí? O parupsia, que es como se encuentra en el original. Para eso vamos a ir a Mateo 24:1. Todo el contexto de los capítulos anteriores hablan sobre esto. O sea, que esto sería la mitad de lo que él ya les dijo. Vamos a ir y venir por estos capítulos donde el mismo Señor tomó cartas en el asunto. Digo que ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque cuando él murió y resucitó, y estuvo 40 días con ellos, y yo creo que les habló mucho del reino, de sus cosas, del propósito de su venida en la cruz, y hubo diálogos para aquí y para allá, y preguntas de aquí para allá y de allá para acá, y no lo entendieron. ¿Por qué? Porque antes, cuando él iba a partir, ellos todavía le dijeron: bueno, ¿y cuándo será el tiempo donde tú restaurarás todas las cosas, y el tiempo de tu venida? ¿Cuándo será eso? Imagínense, si lleva 40 días con ellos y explicándoles todo, ¿cómo no iban a saber que eso ya había acontecido, que la restauración ya había sido con su muerte? Quizás igual a nosotros, todavía, ya se sabe que ya vino en las nubes, que etcétera, etcétera, y después de este trabajo que vamos a mirar, y todavía preguntamos: bueno, pero él sí vendrá o no vendrá. Y uno ya queda como que, bueno, ¿qué pasó? Algo está pasando que no se entiende. Bueno, pero sin más preámbulo,
Vamos a Mateo 24. Dice la Escritura que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Una obra de arquitectura hermosísima, que era el orgullo del pueblo judío. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, ya no cerca del templo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas preguntas son, no sé, rarísimas. ¿Cómo que él está ahí y le hablan de su venida, de tu venida y que del fin del siglo? Para nosotros es muy sospechoso, pero claro, como nosotros pasamos de largo muchas escrituras y no nos detenemos quizás a ver qué fue en realidad lo que ellos le dijeron tan tonto, porque él estaba ahí, él está dentro de nosotros y nosotros preguntamos por su venida. No sé, me parece algo como parecido, ¿cierto? Estamos viendo de esto desde el contexto de que Cristo viene decretando ciertos ayes sobre los fariseos y el sistema religioso, comenzando en el capítulo 23. Ya vimos que vamos a ver, ir hacia atrás y hacia adelante en estos capítulos. Y más o menos en el verso 33, él comienza a decir: serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Claro, imagínense ese vocabulario que él usa con ellos tan increíble. Uy, hermano Ramiro, a usted se le está yendo la mano hablando de... No, si antes uno se queda corto, porque el Señor para despertarlos les decía de todo. A mí me dicen serpiente o generación de víboras y yo... no. Luego en el verso 35, muy importante, dice: para que venga sobre vosotros, sobre ustedes. Notemos claramente que nos está empezando a indicar sobre quién viene la tribulación que está por decretar. Dice: para que venga sobre ustedes. Les está hablando a ellos en su época. Ustedes aquí jamás identifican una generación de 2000 años después, nunca, porque está hablando a ellos, para que venga sobre ustedes, verso 35, dice claramente: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Zacarías es el último profeta que mataron a piedra los fariseos. Son daticos por ahí que quedan para que los tengamos en cuenta. Deberíamos leer esto, tener una escritura, leerlo unas 2 o 3 veces y pedirle al Señor que por favor abra nuestros ojitos de la mente nuestra y podamos discernir lo que estamos diciendo. Luego en el verso 36 sigue dándonos una vez más un marco de tiempo y dice: de cierto os digo que todo esto se refiere a el verso 16, guía de ciegos, ay de vosotros, versículo 17, insensatos, ciegos, 19 dice necios, 23 dice escribas y fariseos hipócritas, 24 guías de ciegos, 27 escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, 29 escribas y fariseos hipócritas. O sea, todo tiene que ver con una apariencia que niega el poder de una sustancia interna. Es el mismo problema que tenemos en la iglesia hoy. Y cuando me refiero a iglesia hoy, me refiero a cada uno de nosotros que somos la iglesia. Bueno, quizás a todo el tumulto que se reúne los domingos, bueno, ese también. Pero como estamos escuchándolo nosotros, se refiere a nosotros. Eso de hipócritas y un poco de cosas se refiere a mí. Todo esto que les estoy diciendo, o sea, la condenación del infierno, no va a escapar. Verso 36 dice: esta generación, dice, no van a escapar, pero es esta generación en su tiempo. Lo que
les dice a ellos todos estos insultos, por así decirlo, que les está diciendo es para que reaccionen, les habla a los fariseos. Y también tiene que ver con nosotros para que se reaccionemos, pero lo que les está dando es un mensaje a ellos muy puntual, y quiero que veas, o que veamos en el verso 35, que viene sobre ustedes, o sea que queda claro que es sobre de ellos que viene. En el verso 36 dice, te aseguro que en esta generación que va a acontecer, y continúa. Y en el verso 39 dice, porque os digo que desde ahora, ¿desde cuándo? Desde ahora, no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que suena sospechoso estando él ahí. Y cuando lees esto, la implicación ahí, cuando lo ves gramaticalmente, dice, porque te digo que desde ahora no me veréis hasta que digas que se podía haber escrito hasta que tú digas, o sea, ya está implicado allí hasta que lo que tú digas, bendito el que viene, tú lo vas a decir, en ellos, o sea que no lo van a ver hasta que ellos confiesen al Señor. Por eso luego vemos a Pablo diciendo, tienes la palabra cerquita en tu corazón. Si la pudieras confesar, entonces serías salvo. ¿Cómo dice el versículo? Dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, que si confesamos que Jesucristo es el Señor, seríamos salvos. Nosotros la usamos para salvar gente, pero era un decreto que se le hizo al judío. Ahí vemos 3 veces consecutivas que él está diciendo, escúchame, es esta generación, lo repite, vamos a ir un poco más allá, para ver si el asunto va por ahí o no. Mateo 24, miremos el verso 33, ahí dice, así también vosotros, está hablando con ellos y le dice, así mismo también vosotros, ustedes, cuando tú veas todas estas cosas, conoce que el tiempo está cerca a las puertas. Una vez más, cuando tú veas estas cosas, ¿qué cosas? Estas son cosas, verso 5, muchos te engañarán, verso 9, te entregarán a tribulación, verso 10, muchos tropezarán, falsos profetas, versículo 12, multiplicación de maldad. Y luego continúa y dice en el verso 29, después de esto la tribulación, después de que pasen estas cosas, el sol se oscurece, la luna no da la luz, no da su luz, las estrellas se caen, dice el Señor. Aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo y enviará ángeles con voz de trompeta y recogerán a los escogidos de la higuera, aprended. Y te dice, de cierto te digo, verso 34, de cierto te os digo que no pasará. ¿Qué cosa? Esta generación. ¿Cuál generación? Pues la de ellos, una generación 40 años. Bueno, ustedes ya saben muchas cosas. Ahora comenzamos a comprender algo que quizás no habíamos comprendido. Lucas 17:25 dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Cuál generación? Esa. Vamos a mirar cómo Dios actuó con ellos. Él les está diciendo que le va a suceder 2 o 3 cosas, pero es necesario que padezca mucho por esta generación. Y todo el mundo sabe que cuando él dijo por esta generación, en esa ocasión se refiere a la generación que lo mata. Y es la misma palabra, es la misma implicación, es el mismo griego, es el mismo arameo que está usando en Mateo 24, cuando dice, de cierto te digo que en esta generación, o que esta generación, la que va a experimentar estas cosas, esta es la generación a la que le van a suceder todo esto que yo estoy diciendo. Es muy importante que veamos eso. La palabra genea y significa una multitud de hombres viviendo en un mismo tiempo y una determinación de un tiempo específico. Y en esta ocasión, esta es la
proposición que la determina. Esta población, esta gente que está aquí ahora, se puede usar metafóricamente, se puede usar para hablar de una raza de hombres que tienen más o menos una misma gracia, pero en nuestra ocasión y en este instante no hay lo que significa la palabra para ellos. El templo de Jerusalén fue destruido, eso lo encontramos en historia. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más allá de las recomendaciones para que busquen a dónde se encuentra esto que estoy hablando. En el templo de Jerusalén fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, 40 años después del decreto. Podemos deducir, y la historia lo verifica, que las condiciones del tiempo del fin descritas en el capítulo 4, todas acontecieron dentro de esa generación. Todo lo que él dijo del tiempo del fin aconteció en esa generación. Todo lo que él decretó en la cruz del Calvario y los profetas hablaron, todo se consumó 40 años después de que él decretó esto, en esa generación. Todo se concretó ahí. Esto es un hecho y se puede encontrar en los escritos de los historiadores, o del historiador mejor, aunque hay varios, Josefo, y lo podemos encontrar en los 38 tomos de los primeros padres de la iglesia, o lo podemos encontrar en la web, esto es historia, o lo podemos ver en el compendio Manual de Hallin, ya recomendado, me dicen, y yo les paso el link o les doy el nombre como es, porque a veces yo no lo sé pronunciar bien, pero ahí está todo el asunto. Se dice que Josefo estuvo ahí. Josefo era un escriba, pero también era como un periodista que no sé cómo hacía, si tendría tablas o papiros, pero imaginémonos si él estando ahí porque fue invitado por uno de los duros del ejército y escribía lo que estaba viendo. Es muy importante y yo creo que Dios se lo permitió porque Él es muy soberano y le dio la agilidad. Y cuando vemos el asunto por allá, que no quiero adelantarme, sino que ustedes lo vean por cuestiones de tiempo, se nos van a caber muchas benditas vendas de nuestros ojos. Deberíamos, con mucho, con mucha ilusión, con mucha, ver la historia de la iglesia. Cuando vemos la historia de la iglesia, nosotros estamos como reyes, porque ellos sí sufrieron mucho, los primeros cristianos. Esto no es una teoría, ni tipificación. A esto lo sabemos. Es más, yo creo que todos los buenos estudiantes de la palabra saben que estas cosas acontecieron. Nadie lo puede negar. Lo que pasa es que hay cosas que no encajan, entonces nos toca hacer muchas otras maromas para inventar doctrina. Lo que no entienden la gente es cómo unir todo este asunto con el resto. Y esto es lo que hoy, Dios mediante, quiero empezar a hacer acá, aunque ya lo he hecho. Las preguntas que se hicieron en Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos asociaron la destrucción y el juicio del presente sistema religioso, el de ellos allá, y su destrucción física, o sea, la del templo, con algo llamado la venida de Jesús. Ahí comenzó algo sospechoso a ocurrir. Ellos fueron los primeros que se inventaron esa doctrina. Estamos viendo acá el asunto. Y también lo asociaron con el fin del siglo, porque nadie habló del fin del siglo, nadie habló de venida. ¿Cómo asociaban ellos diciéndole que iba a destruir el templo con la venida? No sé, algo no encajaba. Y no sigue encajando. Él está dentro de mí como que hablo de venida.
Sin embargo, esa es la pregunta que le hacen a él cuando él comienza a describir que el sistema religioso se está fragmentando, se está desmoronando y destruyendo. Tu venida, parupsia, significa tu presencia, tu arribo. Es opuesto a la palabra apupsia, que significa ausencia, o sea, ser presente versus no estar presente. En su mentalidad ellos entienden esto, quieren darle quiero darles algunas escrituras donde la palabra está usada para que podamos entender de qué hablan ellos cuando dicen ¿cuándo será tu venida? Filipenses 2:12, por tanto dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, parupsia. Nota que está hablando que esta palabra no implica ningún show, ni ningún espectáculo cósmico, como nosotros nos imaginamos. No, la palabra es diferente y se encuentra en casi todo el Nuevo Testamento cuando se habla de presencia o venida. Solamente, sino en mi ausencia, apousia. Estas dos palabras, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice ocupaos de, no dice ocupaos de vuestra salvación, dice en vuestra salvación. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida, parupsia, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Casi en todos lo que comparto, la mayoría de veces hablo sobre estos versos porque me parecen espectaculares. ¿De qué está hablando aquí? De la transfiguración en el monte, donde ellos vieron la gloria y su majestad. Eso fue una parupsia. Eso fue una venida que tiene que ver con una aparición o con la habilidad de ver el verdadero ser de Cristo. Cristo andaba dentro del vaso, un vaso llamado Jesús. Hizo su aparición de una forma espectacular. Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, parupsia, en su reino. Piensa, ¿por qué Jesús les iba a decir a esos muchachos, amigos de él, razón y condición de su vida en ese momento, que no iban a gustar la muerte antes de que él viniera, si sabía que iban a pasar más de 2000 años? Si tu interpretación de este versículo así lo haces de esa manera, tú dañas la integridad de Dios. ¿Qué ventaja o qué beneficio podría tener Jesús en decirles a ellos que algunos no iban a morirse hasta que él retornara? Si él sabía que pasaría mucho tiempo para que eso sucediera. Creer esa doctrina, reitero, es dañar la imagen de Dios, y es exactamente lo que ha pasado en el mundo y la iglesia. Claro, ellos se cuestionan y te cuestionan a ti cómo te puedes creer que las cosas que están escritas en el libro para un ser que les prometió a sus seguidores algo que no cumplió. Y es algo que a nosotros nos sucede lo mismo. Exactamente igual a ellos. El problema es que sí las cumplió. El problema es que como la iglesia no las entiende, las pospone y anda diciendo que un día de estos te lo va a explicar. Hay varias formas de leer este asunto. Hay varias escuelas de pensamiento. Hay varias cosas que no encajan en el asunto. Y la única que prueba que los hechos de Jesús son ciertos es esta. Ojo, esta que estamos viendo. Y no porque la dé un individuo llamado Ramiro Sierra. No. Que a través del Espíritu Santo tiene quizás acceso a muchas cosas que otros no tienen. Pero que son explicadas de una forma como el asunto del diezmo y otras cosas que están ahí, y como no lo leemos de manera secuencial, quizás
no lo comprendemos. Las demás no lo comprueban, las otras cosas, otras escuelas de pensamiento, sino hacen más es confusión en las personas. Por eso andamos entendiendo que tiene que haber algo más y que no estamos satisfechos en nuestras iglesias. Estamos hasta incómodos. Y esto de venir y estar en un culto casi aburriéndose, no es posible. Tiene que haber algo más. Claro que lo hay, pero debes cambiar el piso donde estás parado, porque quizás algo más ya está ahí y no lo hemos visto. Repito lo que dije al principio de otra manera. Al principio de esta última bloquecito, si podemos hablarlo de esta manera. Es un irrespeto a alguien que esté dentro e ignorarlo y decir que puede venir. Ese vocabulario de segunda o tercera o cuarta venida no tiene que existir. No tiene que haber duda de que Él está aquí dentro de mí. No puede. Si Él está dentro de mí y yo espero o digo, bueno, ¿y cuándo vendrá? Estoy en serios problemas con Él porque lo ignoro en su totalidad. Es pecado y es más cosas, pero no las voy a decir. Yo supongo que Dios nos las revela a nosotros. De aquí, en este verso 28, si continuamos con el asunto, que hay algunas de las cosas que están aquí que no gustarán la muerte. Una de las personas no gustará la muerte hasta que han visto al Hijo del Hombre, parusia en su reino, viniendo o haciendo parusia, haciendo presencia. Esa es la palabra justa. Marcos 9, estamos viendo el asunto de que en otras partes se habla de parusia. Marcos 9:1, también les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta ya que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Viniendo con poder, parusia con poder, haciendo presencia con poder. Notemos el contexto de todas las palabras que significan la venida. Si ve que está por hartas partes de la Escritura, a veces podemos saber qué cosa significa una palabra viéndola como se utiliza en otras partes. Y eso es lo que estamos haciendo, educar nuestra mente respecto a qué debemos esperar cuando leemos la palabra venida en la Biblia. Ahora estos son unos versos chiquiticos, poquitos, hay muchos más. Tengo certeza que esto que digo produce cierta incomodidad en la mente de algunos y quizás esto no va a ser muy creíble para algunos. En las mentes de otros que ya están parados sobre distintos fundamentos a los tradicionales, gracias a Dios ya no. Ya ellos van a decir, claro, Dios sigue comprobándonos que el asunto no iba por donde nosotros pensamos. Edificándonos en Cristo, no en doctrinas, no en cosas que no tienen nada que ver con su reino. Nosotros estamos dentro del reino, no somos paparazzis, somos los protagonistas. Los paparazzis son otros que están detrás de la noticia y quizás a veces los paparazzis saben más cosas del reino que los mismos del reino. Lo único que estoy procurando es que leamos la Biblia y la entendamos por el valor que trae por sí sola. Luego la digerimos y vemos qué hacemos. Si tú la quieres creer y si no quieres, no la crees. Pero esto es lo que dice. Hasta este punto los discípulos no entendían que Jesús iba a morir y que iba a resucitar y que tenía que dejar el planeta para regresar un día, como la mayoría de la iglesia lo ve hoy. Los discípulos no tienen esa noción, no tienen esa información, no tienen cómo hacer preguntas que tengan que ver con un regreso cuando en su ser no existe esa información para formular la pregunta. En el caso nuestro, lo mismo. Si Él está dentro de mí, ¿cómo puedo yo formular una pregunta distinta a lo que yo estoy sintiendo, viendo y experimentando a diario? Ellos experimentaban a Cristo a diario y todavía hablaban de su venida y de la restauración del reino cuando ya estaba pronto a suceder eso y Él les estaba diciendo cómo era. Es importante que entendamos el tiempo.
La venida para ellos en su pregunta estaba relacionado, cuando preguntaban, con su mentalidad de su regreso a la tierra. Sí, pero en una forma gubernamental, en una forma de gobierno, de reino, y estaba asociada con el juicio al sistema religioso falso y de todo el sistema de maldad en su alrededor. Ellos sabían eso porque estaban orientados por la profecía de Daniel, y todo Israel la conocía. Estaban imaginándose que esa venida del Mesías iba a ser justamente eso, lo que ellos preguntaban y se imaginaban, el ciclo judío, pero que lo iba a hacer de una forma política, nacional y literal. Mejor, con una espada grandotota, iba a decapitar a todos los del Imperio Romano y los iba a libertar. Eso es lo que ellos pensaban. Y si él se iba a sentar allá en Jerusalén y los iba a reinar sobre ellos. Ellos iban a obedecerle a él. Pero todos sabemos que a Cristo lo fueron a buscar para hacerlo rey, literalmente, pero él se escondió y dijo: mi reino no es de este mundo. Y no solo eso, no fue eso a lo que yo vine a hacer. Sin embargo, hoy algunos de los que andan predicando el reino por allí se creen que va a restaurar la tierra. ¿Te das cuenta de lo que no es sentarse a moverse de gloria en gloria y querer entrar en un entendimiento sin tener los fundamentos? Quieren que el reino de Dios invada la tierra y que todas las posiciones de autoridad en la tierra las tenga la iglesia. Escucha, Nabucodonosor ya hizo eso. Se muestra que Nabucodonosor fue levantado por Dios y ya él lo hizo. Si esta fuera la historia, entonces ya hubiéramos terminado. Si la historia fuera como la anterior, la Biblia le responde a la Biblia. Entonces algunos andan por ahí con banderas gritando: Judá, Judá, y no entienden la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No la entendemos. Quien abre los sellos del Apocalipsis es el Cordero, no el león. Es la naturaleza de la muerte la que nos da la victoria, y no la gritería de la danza en la iglesia que nos da victoria alguna. Dios está llamando a la guerra. No, es lo que nos da la victoria. Lo que nos da la victoria es el entendimiento de lo que sucedió en la cruz, la gran división que eso produjo, un antes y un después. Es entender la muerte, que es nuestro único y mejor seminario. Muerte, sepultura y resurrección. Eso lo vamos a ver el sábado que sigue. Muerte, sepultura y su resurrección. Si yo no entiendo esto, estoy inventando doctrina en mi mente. Si no entiendo la muerte, no puedo entender la resurrección. Tengo que entender lo que ocurre allí para poderme verme resucitado, y si no, frito el pollo. Fíjate su mentalidad. Fijémonos en su mentalidad. Vamos a ver qué estaban pensando los discípulos cuando hicieron esa pregunta. ¿Qué información tenían? Vamos a descubrir qué infraestructura mental tenía ellos. Vamos a verlo. ¿Qué tenían de infraestructura mental? Lo que quiero mostrar es que lo que ellos estaban preguntando no tenía nada que ver con lo que llamamos la segunda venida. Vamos a ver lo que ellos realmente estaban pensando leyendo Lucas 19. Es el método que usa la Biblia para describir el sentido de lo que se dice, por medio de poner esa misma palabra en otros escenarios, para ver qué peso trae esa palabra, cómo la puedes estudiar, para un lado y para el otro, de arriba, abajo, de lado, etcétera. 4 evangelios. ¿Por qué uno solo? ¿Por qué 4? De acuerdo a donde las estás usando. Y eso te ayuda a balancearte cuando la lees dentro del contexto que estamos discutiendo. Yo creo que a estas alturas de la vida ya nos estamos acostumbrando a que cuando leemos harto viajamos para otras partes a ver donde habla algo parecido. Qué delicia leer la Escritura en todo su contexto. Lucas 19:11 dice que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola
por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban eso. Aquí vemos parcialmente dentro de la mente de los discípulos que ellos estaban pensando que ya, o sea que si están pensando que ya, no están en absoluto preguntando por una venida de 2000 años después en su mente. Y en su mente no existe ese paréntesis para formular la pregunta, como nosotros la entendemos, por supuesto, porque ahí sí somos abejitas. Así la pregunta de Mateo 24:3, sobre cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida del fin del siglo, no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos segunda venida de Cristo. ¿Cuántos entendemos esto sin desmayarnos? ¿Cuántos? ¡Ay, claro! Lo del diezmo estaba ahí, no había que hacerlo. Esto es lo que la Biblia dice. Después nos queda a nosotros y a nuestras ataduras doctrinales, mentales, denominacionales, creerlo o no. Ellos entendieron su venida como la inauguración de su reino y como una consecuencia de eso, la destrucción del sistema religioso presente. Por supuesto, ahí sí como lo entendieron como una parábola que pues los edificios iban a caerse, o sea, el sistema religioso, eso sí lo entendieron. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Ellos estaban esperando una manifestación política literal y un dominio gubernamental en Jerusalén que los librara de las manos de los adversarios. Miremos en Hechos 1, y allí Jesús ya murió, ya resucitó. Lo han visto por 40 días. Ya anduvo predicando sobre el reino por 40 días. Pregunta va, pregunta viene. Y todavía los muchachos tienen una mentalidad cristalizada. Y les pregunta en el verso 16, le preguntan a él en el verso 16. Bueno, entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Santo Dios. Bueno, ahí sí tenían de pronto algún apoyo para decir esto porque él ya se estaba yendo. Nota que en sus mentes ellos estaban todavía pensando que él ya, y eso que él ya murió. La resurrección, él resucitó, y ya les dio un seminario de 40 días. Pero en su mente ellos todavía estaban diciendo, no, es que es ahora, ya. Entonces es impensable o imposible, una vez más, que estén haciendo algún tipo de pregunta que tenga que ver con 2000 años después. Es más, nunca pensaron que todo ese sistema o que nosotros íbamos a estar hasta acá. 2000 años después, eso no tiene ninguna presentación en la mente de nadie en la época de ellos. Claro, después de eso no lo vieron más, pero estamos mirando adentro de la mente de ellos, a través de algunos versos, para ver qué estaban pensando y ver qué tipo de pregunta podían formular. Obviamente ninguna que tenga que ver con el futuro, obvio. Estaban esperando un reino literal ya, político ya, para la nación judía ya, pero estaban ignorando respecto a la agenda de Dios para la iglesia. Ellos jamás nos vieron a nosotros, no podían hacerlo, nunca. Nosotros hoy entendemos que el reino ya vino, ay, sí, y si no lo entendemos, sería imposible seguirlo en menos o conseguir todo esto en menos de 2 años. Solo el Espíritu Santo lo haría de un momento para otro, como lo hizo con muchos ya. Lo cierto es que el reino ni viene ni se va. Tú entras en él o no entras. El reino siempre es. El reino no tiene pausa. Es infinito. No tiene comienzo. No tiene fin. Voy a tratar de explicar esto un poquito más el sábado. Y si hoy estamos entendiendo esto, también sabemos que se trata de una naturaleza espiritual y no física, aunque su impacto siempre va a sentirse en el mundo natural. Es una fuerza espiritual que tiene influencia e impacto en el mundo natural, que se extiende a toda la tierra y jamás estará limitado a un reino político o geográfico. La contestación
que le da Jesús a sus discípulos con respecto a su venida y al juicio del sistema del día, poniendo fin a ese sistema judaico, es una promesa que de algunos de ellos lo van a ver, de esa generación. Él les dice más o menos así: miren, va a haber un juicio sobre Jerusalén y algunos de ustedes lo van a presenciar, algunos de esta generación lo van a presenciar. Ustedes van a estar vivos para verlo. Obviamente la contestación también está contenida dentro del mismo paréntesis mental que traen los discípulos, que es durante esa generación. Cuando habla del fin del siglo, allí la palabra fin es la palabra sunteía, que significa ejecutar enteramente o determinar un tiempo, o terminar un tiempo. La implicación en el griego dice, la palabra no denota una determinación, sino los eventos que se van manifestando y que ocasionan un ambiente que produce una determinación. O sea que, cuando ellos le dijeron qué señal habrá del fin del siglo, lo que estaban preguntando con la naturaleza de la contestación lo descubre. Él les dice, miren, van a ver esto y van a ver aquello. O sea que el Señor sí entendió lo que ellos le preguntaban. ¿Qué señales habrá de ese tiempo? Era un diálogo para ese tiempo. Era una pregunta para ese tiempo. Y era una respuesta para ese tiempo. Miren, van a ver esto y van a ver aquello. ¿Cuándo? En esta generación, en este tiempo lo van a ver. Algunos de ustedes van a estar ahí. Y no les dijo el día de tal año o tal cual. No les dijo cuál es el fin, según la palabra fin en español, no, sino que les dijo cuáles son los acontecimientos que producen un clima para que se dé el hecho. Entonces, lo que él está identificando son las condiciones ambientales que se produce el fin, que produce al fin del siglo, lo ambiental, lo que va a acontecer antes de que se produzca el fin del siglo. Sunteía, ¿cuáles son los acontecimientos que van produciendo un clima que nos trae a ese pleroma? Pleroma significa plenitud, o sea, a esa plenitud. Ya la copa se llenó, y cuando se llena, comienza la próxima fase. No es un fin de la existencia, no, sino que se levanta el telón y comienza la segunda escena. La palabra siglo es la palabra aion, y describe condiciones prevalecientes en la tierra en un tiempo particular. Un siglo, entonces, es un tiempo donde hay condiciones prevalecientes en la tierra que son particulares a este tiempo, o a ese tiempo el de ellos. Ese era el fin del siglo para ellos, el 70 después de Cristo. El tiempo en que ellos están hablando era el tiempo donde el sistema terrenal de Dios era el sistema judío. Lo estoy hablando despacio y claro, aunque me voy a demorar y tengo quizás que romper o que partir esto en dos secciones para que podamos entenderlo mejor, en dos bloquecitos, que va a ser sustituido, era el sistema judío, que va a ser sustituido por el tiempo de la gracia y el orden de Melquisedec. Solo hay dos sistemas en la mente de Dios. Esto lo vamos a ver en el sábado. Ley o gracia. Solo hay dos mujeres en la Biblia, la verdadera o la falsa. Y Gálatas nos dice que ambas constituyen los dos pactos. Entonces en la mente de Dios no hay fin de cuarentena, siglos. Solo hay dos. Y en la mente de ellos también. Cuando están hablando de cuál es la señal del fin del siglo, lo que están diciendo en buen español es: muéstranos algunas de las condiciones que se van a manifestar y que me dicen a mí que vamos a llegar a un clima para yo más o menos saber cuándo debo empezar a correr. Eso es lo que ellos les estaban diciendo. O sea, muéstrame cuándo vas a terminar todas estas cosas. Dame una fecha específica. ¿Es en 1900, en el 2025? Para yo en el 2024 comenzar a listar maletas y salir a correr.
Eso es lo que cuando yo puedo pues, comenzar a pegarme la carrera. Pues claro, con toda mi familia. Y él comienza a decirles, mira, comienza a explicarles el entorno de cuando va a acontecer. Cuando ustedes vean estas cosas, entonces pilitas, alístense a correr. Y él comienza a decirles, mira, va a haber rumores, va a haber engaños, aquello y lo otro, entonces pilas. Entonces ellos miran y ven que todo esto está pasando, pero él añade, todavía esto no es. Y le sigue diciendo, va a haber esto, va a haber aquello y va a haber lo otro, pero estos son señales del principio del parto. Ahora les voy a dar señales verdaderas. Primero, se va a predicar este evangelio en todo el mundo. Y en segundo lugar, tú vas a ver un ejército rodeando a Jerusalén para sitiarla. ¿Listo? Cuando tú veas todo eso, no hagas preguntas, no bajes del techo, no mires hacia atrás. Acuérdate de la mujer de Lot. Comienza a correr. Los que están en las ciudades huyan a los montes, y los que estén en Judea no vengan a la ciudad. O sea, aísla la ciudad, porque obviamente la catástrofe va a ser sobre una nación política, real, literal. Esto es Biblia. En el lenguaje clásico, ellos lo escribieron en arameo, en griego y todo eso, o sea, en español básico. Ellos lo escribieron en otras cosas, pero yo te lo di en un lenguaje que podamos tenerlo cerquita, lo que nosotros le llamamos criollo, de exportación. ¿De qué está hablando? De Iaión, está hablando de qué siglo, de cuál. En Hebreos 9:26 nos dice que Jesús se apareció para quitar el pecado en el fin del siglo. Así que si se apareció en el fin del siglo, y nosotros sabemos que ha sido hace 2000 años atrás, y que aquel siglo que estaba él apareciendo era el siglo judío, entonces estamos hablando del que apareció para el fin del siglo de los judíos. Es lo mismo que Hebreos 1:2, que nos dice que muchas veces Dios nos habló por medio de los profetas y por medio de nuestros padres, pero que en estos últimos días, ¿qué últimos días? Los últimos días del siglo en el cual Él vino. O sea que Jesús, cuando está hablando de su ministerio terrenal, ya estaba presenciando los últimos días del fin del siglo. Y han pasado 2000 años, imagínense. Ahora bien, ¿cómo justificamos nosotros esto y decimos que estos son los principios de los últimos días? El problema es que el siglo en el cual Él vino ya no existe. No puedes estrechar el siglo. Al estrechar el siglo, terminamos con doctrinas judaicas en la iglesia. Y es por eso que estamos yendo a Jerusalén, enviando gente para allá, comprando trocitos de cruces o de piedras pisadas por las sandalas de Jesús, visitando no menos de 10 lugares distintos, donde está el sepulcro de José de Arimatea. Estamos preparándonos para ir a sacrificar en el templo y estamos celebrando el jubileo literalmente, y estamos buscando las cenizas de la dichosa vaca alazana, y todos mirando hacia allá y suspirando quizás para ir a Jerusalén a bautizarnos en el Jordán, donde Él se bautizó. Un río no tan limpio como el que nosotros nos imaginamos, pero sin embargo allá ese es el suspiro de muchos. No podemos caer en la trampa de ir hacia un sistema judaico que Cristo vino a destruir 2000 años atrás. No podemos caer en eso. Claro, nadie te dice eso, pero créeme que eso es lo que se enseña en las escuelas bíblicas. Y también lo que me proponen sugerir a mí, y existen demandas y hasta amenazas de algunos de mis santos hermanitos, que Dios los bendiga, los amo y los escucho y los respeto y los entiendo y hasta comparto su idea de celo santo, pero que no les obedezco porque tengo a otros más grandes detrás de mí para obedecer. Y sepan disculparme de que no voy a alinearme nunca con el sistema eclesiástico en general. Y ahí sí me enojo. Y me enojo sobre una manera sobrenatural. Porque es mi Señor quizás el que lo hace dentro de mí.
No podemos pensar que en Colombia, igual que ellos, alguien tenga algo de salvación aparte de Cristo. No, es que, bueno, hay cantidad de cosas que uno podría extenderme, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Hay enseñanzas que están allí hace 1000 años y las siguen dando con calidad y cualidad de materia clave e importante. Nadie se preocupa por ver y saber si esto es realmente así. ¿Sabes cuál es la asignatura pendiente más grave entre nosotros? Que no escudriñamos, que no leemos. Y esto no es opción ni sugerencia, es un mandamiento de parte del Señor. ¿Por qué? Porque si no perecemos, porque si no Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros, porque él sí sabe cómo va el agua al molino. Y no cumplirlo es pecado. Aunque te vistas de traje de dólares, de $1000 o más, y corbata de seda italiana. Estoy tratando de enseñar lo que dice la Biblia y no un viejo cabezón de tal o cual denominación. No quiero traer para mí, no quiero traerlo para mi grupo, porque no lo tengo. O sea que esto que estoy hablando es sin ninguna condición de presión por ninguna parte. No quiero captarte, no quiero tus diezmos, no quiero tus ofrendas. Solo soy uno de los mensajeros que traen una palabra nueva y fresca y que a veces me cuesta darla. Claro, cuando comienzo a darla, la cosa es diferente. No tengo grupo, nunca voy a tener grupo, no voy a ser líder de nadie, no voy a ser pastor de nadie, no entiendo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo igual que todos nosotros. Más grandes hay, claro, lejos. Soy un instrumento y como instrumento no puedo gloriarme de nada. Los instrumentos no se glorían. La guitarra nunca sale a gritar que qué bueno que tocó. No. El único que merece todo es el que la toca. El único que merece la gloria es Él, porque Él es el que produce todas las cosas. Entonces por eso no hay, como se dice, pelitos en la lengua para hablar todas estas cosas, ni nada. Yo no invento nada. Las tradiciones están matando las revelaciones. Repito, las tradiciones están matando las revelaciones. Si tú cometes el mismo error que tu padre, el culpable eres tú y no tu padre. Y eso tiene que ver con el alcoholismo, la forma de tratar a tu esposa y la clase de administración que tienes con tu vida. Es nuestra responsabilidad y no es transferible para nadie. Tenemos que hacer una sanidad interior si es que tenemos que hacerla, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades y no confundirnos con el discurso. Cada generación tiene la responsabilidad de revisar qué recibió y mejorarlo. Es que mi mamá me lo enseñó. No, basta. Tu presente tiene que negar tu pasado. Nosotros no somos producto de las consecuencias de la vida. Somos un producto de la visión que tenemos. Según el hombre piensa, el hombre es. Y no estamos hablando de doctrina. Estamos hablando de principios de vida y cuáles son esas señales. Tenemos que leer con atención. Y vamos a Mateo 24:4. Pero creo que es muy importante esto, que creo que se me pasó el tiempo. Y quedémonos hasta ahí. Y prometo otro bloquecito con Mateo 24:4. Quisiera que lo leyésemos detenidamente
para después continuar con esto. No sé si hoy o mañana, pero hay otro bloquecito, porque es imposible en uno solo transferir tanta información. Pero si nos quedamos ahí, es una promesa de parte del Señor que va a ser muy revelador, como lo está haciendo hasta ahora. Y espero que sea de gran bendición para nosotros.